Muy buenos días a todos. Les agradezco la presencia temática. La exposición va a versar sobre la bentonita desde la perspectiva del productor de instalación. Eh, Como decía, vamos a conversar acerca de esta barrera geosintética de arcilla, también llamada geobarrera bentonítica o geosintético bentonítico. Hacemos este hincapié porque existen otras de las que no conversaremos en este minuto y nos vamos a centrar en este temario. El temario versa y trataremos de contestar por qué la bentonita impermeabiliza. Vamos a hablar de las indicaciones de instalación, indicaciones que vamos a hacer nosotros que somos gente que llevamos ya bastante tiempo en este rubro y en particular con la bentonita. Vamos a hablar de los refuerzos y de la ejecución de las singularidades. Vamos a ocupar un lenguaje y citamos algunas palabras claves para esto. Vamos a hablar de los preaplicados, los post-aplicados, la bentonita como un producto. Existen distintos tipos de bentonita. Vamos a hablar del lado ciego o blind side. Vamos a estar bajo la cuota cero o el below grade. También confinamiento, palabra que quiero recalcar. Confinamiento es la palabra clave de las ventanitas. Vamos a hablar de los puntos singulares y vamos a hablar de las brechas, por donde puede viajar agua. Esta primera imagen, ustedes pueden observar la ventanita instalada tanto en una losa como en muro. Es lo que nosotros llamamos el preaplicado tipo A o envolvente, en que, como les decía, la membrana impermeabilizante se instala previo al hormigonado. De ahí viene el preaplicado, previo al hormigonado, tanto en losa como en muros. Cuando uno hace este tipo de trabajo, observa que la membrana es resistente al trabajo pesado, al punzonamiento, a las rajaduras, y que es capaz de adherirse tenazmente al concreto. Se puede demostrar la resistencia a la migración lateral del agua. Nosotros pusimos ahí ese término sugerido, puesto que no existe un ensayo estandarizado para demostrar aquello. La situación 2 es este muro a dos caras. Es una situación que en muchas oportunidades encontramos y que al principio nos generaba grandes problemas hasta que logramos dar con la solución. Este preaplicado es una variante. Se deja la membrana sobre el moldaje de un muro a dos caras. Situación, repito, que nos encontramos en muchas oportunidades y nos costaba. Nosotros hemos hecho esta aplicación particularmente con el Alcor Pro C. También sabemos que existe el Zika Proof, que no lo hemos utilizado nosotros, no tenemos experiencia en ello. Después vamos a hablar de el post aplicado. Partimos, hablamos de los preaplicados y el post aplicado. Este pre y post es en relación a la faena de hormigonado. La membrana impermeabilizante se instala posterior al desimbre de los muros. Generalmente tú los muros a dos caras. Ahí está la fotografía en donde se genera este espacio que nos permite el movimiento y el libre acceso para trabajar. Lo que ocurre habitualmente cuando hay un terreno grande donde se puede hacer una muy buena sobreexcavación. Esto en Concepción no nos ocurre, ¿ah? Normalmente las construcciones de edificios acá en nuestra ciudad, y yo diría que casi en todos los lugares que vamos aquí del sur de Chile, parte con la demolición de una casa antigua, con un gran sitio, y tiene un edificio contiguo en cada una de las dos manos, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces hay que hacer una excavación muy ajustada ahí y obviamente se trata de aprovechar la mayor cantidad de superficie del terreno en la edificación. Por eso es que se hace muy complejo que existan estas sobreexcavaciones. Cuando nos toca es una suerte. Ahora vamos a entrar un poco en un terreno ya más específico que esta barrera geosintética de arcilla. Esta manta
para aquellos que no han tenido la oportunidad de verla, se pueden imaginar que estamos hablando de una alfombra de eh, medio centímetro de espesor. Es una membrana hidroexpansiva. Tiene en su interior arcilla. Esto está encapsulada entre dos geotextiles, uno tejido y uno no tejido. Esto en, en su fabricación se incorpora un funcionamiento que genera una consolidación de estas dos caras. Y esto se logra una retención de esta arcilla entre los dos geotextiles. Les quiero comentar que en el mercado hay mantas de bentonita específicas para entrar en contacto con aguas de mar, contaminadas, gases, en fin. Existen esas especialidades. Y además existen otros geocompuestos como son las barreras poliméricas y las bituminosas. Les quiero contar un poco cómo se fabrica la membrana. He tenido la suerte de ir un par de oportunidades a China donde hay grandes fábricas de membranas de bentonita. Consiste en un tren de polines, en cuya parte posterior se instala en el ala superior un rollo de geotextil, abajo otro rollo de geotextil y se tracciona con un cabezal mecánico. En la medida que va avanzando la membrana, en la punta existe una boca metálica que va depositando la arcilla y luego viene la capa superior de geotextil que va dejándola encapsulada. A 2 o 3 metros más adelante se encuentra una línea de agujas que produce una pasada completa por ambos geotextiles, traccionando como lo haría un crochet. Crochet que arrastra fibras de arriba y produce esta unión entre ambos geotextiles. Eh, no me quiero, no quiero pasar a este punto sin antes mencionar lo siguiente. La obtención de este elemento que es la bentonita es un mineral y existen fuentes en los Estados Unidos fundamentalmente y en China. Y es un lodo, es un barro normalmente a partir de agua salada, que se extrae con una excavadora, se deposita en un cilindro rotatorio que le produce secado. Esto es bastante parecido a los procesos de la minería chilena. Luego este barro ya seco se introduce en un molino de bolas y con este molino de bolas se le da la granulometría que deseamos tener para posteriormente ponerlo entre estos dos geotextiles en forma uniforme. Eh, Comento esto porque esto hace que por la energía entrópica, que es aquella que hace que los elementos traten de volver a su naturaleza o a su origen, hace que esta impermeabilización con bentonita, a diferencia de todas las demás, sea una impermeabilización que esté ávida de agua, quiere que llegue agua. De hecho, nosotros hemos hecho algunos experimentos acá, experimentos en la base de Cotexa, de humectar bentonita y tenerla ahí expuesta a la condición ambiental y por largo tiempo la bentonita permanece húmeda, nunca se seca. A pesar de la variación de temperatura, nunca se seca, siempre está ahí. Alguna vez me costó entender el concepto de la energía, de la entropía, pero me pareció un muy buen ejemplo que es cuando cae una teja de arcilla, cae de un techo y queda en el suelo y empieza a recibir el agua, el ambiente, el sol, de a poco se va deshaciendo y finalmente después de algunos meses vuelve a ser arcilla, vuelve a ser tierra. Esa es la energía entrópica, esa es la energía que hace que la arcilla, la bentonita, esté deseosa de recibir agua.
Dicho lo anterior, y yendo a algo ya más técnico, aquí aparece, tenemos una tabla que indica algunos ensayos para estas barreras geosintéticas. Me parece, en lo personal, que son bastante importantes los últimos dos que estamos hablando, que es la masa por unidad de bentonita, que hablamos de 5,1 kilos o 5.100 gramos por metro cuadrado, o 5 kilos por metro cuadrado. Normalmente esto viene indicado en la etiqueta que trae la manta, y además la composición del contenido relleno. Esta arcilla de bentonita sódica natural. Existen distintos tipos de arcilla sódica natural y alguna en particular, que es la montmorillonita, es la que nosotros buscamos, pero lo vamos a conversar un pelito más adelante. La imagen que presento, que es una de Voltex, que me parece una muy buena fotografía, una muy buena explicación. Ustedes pueden ver en la base está el geotextil no tejido abajo, que es el que recibe los granos de bentonita, que está ahí la bentonita sódica natural granular. Después están las fibras de geotextil del agujeteado, que yo les hablaba de que traspasan como crochet las puntas o las agujas y arrastran fibras de abajo y las hacen ascender. Y que constituyen todas esas barritas que uno está mirando ahí de color blanco, que son fibras que van encapsulando la ventanita. Si se fijan, si no existieran esas fibras, estaría suelta la ventanita, estaría moviéndose. Con esto le damos un aprete que además constituye lo que llamamos el preconfinamiento de la ventanita. Luego encima está el geotextil tejido y luego está el hormigón. Hay conceptos que tal vez voy a repetir, pero me parece que son muy buenos esto porque es interesante, es muy descriptivo, diría yo. Es interesante observar estos vellos que se producen arriba, que quedan arriba de la bentonita, que están indicados, porque estas vellosidades son las que van a ir enfrentándose al hormigón y van a quedar embebidas en el hormigón y van a constituir el anclaje de la membrana al hormigón. Eso me interesa que lo tengamos, lo vamos a repasar, pero que quede un concepto explicado. Ahora, este cuadro que presentamos a continuación tiene un punto que está bien interesante, que es abajo de los suelos impermeables. Las arcillas se han ocupado como impermeabilizante muchísimos años, pues son muy antiguas. Es muy común que en los campos, que se hacían tranques para efectos de riego de los cultivos, se buscara ubicación donde hubiera terreno que fuera o que contuviera un alto contenido de arcilla, que lo hacía impermeable para la retención de agua. Y de no ser así, se buscaban lugares donde sí lo hubiera y se trasladaba a suelo para ponerlo como fondo de estos estanques o tranques. Esto se ocupa hace muchísimos años. Dentro de las arcillas, nosotros buscamos una que se llama Montmorillonita, que tiene la capacidad de expandirse con la humedad y disminuir considerablemente la permeabilidad de la superficie. Se hidrata por pasos. Ustedes pueden apreciar en el lado izquierdo, abajo, pueden apreciar la morellonita de soy. Estoy moviendo un poquito. La, Ustedes pueden apreciar el hinchamiento que se produce al absorber agua. De hecho, es un hinchamiento, ustedes lo pueden observar, es un hinchamiento laminar y que cubre tanto por la parte superior completamente la molecular de la arcilla. Esto da origen a algunos números que a uno le parecen increíbles. En el área superficial de la bentonita, que está indicada ahí, fíjense que la bentonita sódica en estado seco presenta una superficie específica de 25 a 50 metros cuadrados por gramo. 25 a 50 metros cuadrados por gramo.
es una suspensión acuosa y este valor se eleva a 300 metros cuadrados por gramo para ventanitas clásicas de 200 a 250 metros cuadrados por gramo. Por eso buscamos la sódica. En este cuadro eh, trato de explicar lo que es el fenómeno, cómo impermeabiliza la manta bentonita. Lo primero, de izquierda a derecha está el muro de hormigón, ¿no es cierto? Luego está anclada la manta bentonita y nos encontramos con las condiciones de suelo natural y también un sustrato saturado de agua. Lo primero que ocurre es que hay presencia de agua y comienza la absorción de agua por la manta bentonita. Fíjense por favor que cada molécula de agua se une con una y solo una molécula de bentonita. Se produce un enlace iónico entre las moléculas de agua y la de arcilla. Esto produce la hidratación o gelización, que es la saturación de la arcilla. Este fenómeno uno lo observa físicamente. Cuando lo mira, se comienza a producir un barro de un tono café amarillento. Eh, Y aquí viene lo que conversábamos en un principio, que decíamos que la bentonita está ávida de agua y quiere volver a ser un gel, volver a ser un barro, como fue extraído originalmente desde la fuente mineral, que decíamos que luego se seca y se muele. Aquí está la bentonita recibiendo agua, que es lo que desea. Finalmente, estamos viendo aquí el rechazo al ingreso de agua al interior de la manta. Aquí se formó, cuando uno ve este fenómeno en la realidad, se forma un gel, se forma una barrera, se forma un barro. Y ese barro es el que produce el rechazo de la manta. Ya no entra más agua a la manta. Y con ello nosotros conseguimos la impermeabilización. Finalmente está la exudación. Se sellan las fisuras y superficies del hormigonado. La bentonita tiene la gracia de que es capaz de transportarse o viajar en el agua recorriendo todas las fisuras o pequeñas grietas que existen en el hormigón. Eh, y va depositándose y tapando lo que pudiera ser una filtración. Ahora, estos no son fenómenos inmediatos, esto toma algún tiempo. Entonces, debemos tener en cuenta, cuando generamos una impermeabilización con bentonita, que es muy probable que en el proceso inmediato de su instalación existan filtraciones, que vamos a ir viendo que en la medida que van pasando los días, estas filtraciones van deteniéndose. Y es por lo que acabamos de ver, que es que viaja la bentonita y empieza a producir este proceso de impermeabilizar todas estas grietas y fisuras pequeñas. Eh, en esta imagen vamos a ver que esta absorción de agua por la arcilla produce primero una expansión bidimensional de la manta. O sea, tenemos una componente de expansión en el eje XY. Ahí es donde se mueve y debe moverse la bentonita. En algún minuto aparece el tercer componente, que es la expansión tridimensional. Empezamos a tener una componente en el eje Z, no deseable. Ese es nuestro problema. Nosotros no podemos tener componente en el eje Z, solo debe ser bidimensional. Y por eso es que viene la palabra que habíamos conversado que era clave, que es el confinamiento. El confinamiento tiene como objetivo hacer desaparecer este tercer componente, manteniendo solo los del plano bidimensional, como se aprecia en la figura. Ahora, esta, este, este proceso o este confinamiento genera otra bondad de la bentonita. Es muy... todos sabemos que este trabajo de la construcción es un trabajo muy rudo. Y en esta rudeza se producen roturas en las membranas. Nosotros instalamos y vienen
trabajos posteriores con las enfierraduras y movimientos varios que es muy probable que generen más de alguna herida en la membrana. Si ustedes se imaginan y me siguen, por favor, mi explicación, al estar esta rotura, que es una apertura en la manta, si bien este proceso de expansión o de hinchamiento, llamémoslo así, de la bentonita, va a producir que se junten ambas caras, los dos lados de este corte. Y como está el confinamiento o la presión está superior, eso va a hacer que se junten y se sellen. Eso es lo que hemos llamado el autosellado o autorreparación de la bentonita. O sea, podemos decir que la bentonita permite una mayor rudeza en el trabajo de la construcción que lo que es o son en general las otras impermeabilizaciones que observamos. En la, en la imagen que ahora vemos cómo se forma este gel impermeable y en la mano derecha se aprecia un tornillo o clavo, cómo este gel rodea perimetralmente y sella la perforación que se hizo con este tornillo. Y logramos esa impermeabilidad donde en algún momento rompimos la membrana. La, la membrana de bentonita viene en distintas presentaciones. Son rollos de distintas longitudes y distintos anchos. Son superficies distintas. Esto ayuda en al seleccionar un rollo, uno de acuerdo a la superficie que va a trabajar en términos de, de, de curvas, de mano de obra, en fin, uno puede seleccionar el rollo más apropiado por peso o por longitud. Y además nos dice que muchas veces es importante variar. Uno necesita a veces rollos de 20 metros o de 12 metros o de 10 metros o de 5 metros. A veces es una combinación de ellos. Una vez se le conviene a uno comprar una cantidad de rollos de 10 metros y otra cantidad de 5, dependiendo de las geometrías que va a trabajar. También en la imagen de la mano izquierda hay un acopio de membrana, de rollos de membrana de bentonita, que no es el deseable. El deseable es el que está a la mano derecha. Poner tres de base, dos que siguen y finalmente un tercero arriba. Pero, como conversábamos al inicio de esto, en general en las obras no hay mucho espacio. Entonces, la empresa que construye no está dispuesta a entregarte una gran superficie para que puedas acopiar de esta forma los rollos. Finalmente terminas acopiándolo de la forma que está en la mano izquierda. Como dato práctico, normalmente abajo ponemos un pallet y lo cubrimos, de todas maneras, a pesar de que vienen forrados en plástico, lo cubrimos con un plástico algo más grueso en caso de que llueva o para que no se moje o no se active la membrana. Esa es la forma de guardarla en forma práctica en una obra. Ahora, debo decir que a pesar de haberla guardado en la forma no apropiada o no la mejor forma, no hemos tenido problemas que podamos decir que provienen de este mal acopio o no tan correcto acopio. Entonces, como para hacer un poquito un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, hemos dicho que es autosellante, que este gel de bentonita sana los daños más comunes de instalación y uso, que genera una reserva de bentonita deshidratada como medida de seguridad encapsulada. ¿Se acuerdan que las vellosidades producían este encapsulamiento? Eso tiene harta importancia cuando uno trabaja en lugares donde hay mucha humedad. Las personas en general piensan que con la humedad ambiente se puede activar la membrana de bentonita. Claro, no lo desconocen. Nosotros ya sabemos que con la humedad ambiente no pasa, no ocurre la activación, inclusive con la lluvia, mientras el agua circule y corra y no haya tránsito sobre ella, tampoco hay gran problema. Permite su instalación vertical. Al estar en esta manta podemos ir contra la gravedad, de otra forma sería imposible. Y finalmente, un concepto re importante que debe ser siempre, siempre fijada mediante grapas o clavos. En estas dos cosas que he comentado, más adelante voy a hacer hincapié porque creo que son fundamentales en el efecto de la instalación. En general,
la preparación de la superficie. Podemos hablar, bajo losa o radier se disponen las membranas directamente sobre rellenos de estabilizado o emplantillado. Efectivamente, no requerimos de algo más. Lo que se requiere es que este soporte sí tenga un Proctor modificado de 85% mínimo. Esto se define en una norma CTM en la 1557. Y debe estar libre de materiales punzantes, oquedades y partículas sueltas que puedan dañar el geocompuesto. O dice, oye, ¿cómo lo va a dañar? Claro, si ustedes se imaginan que está sobre un bolón grande, una piedra grande, y después tiene la presión del hormigón sobre él, se va a romper. Y va a producir un problema y va a haber una filtración. Las enfierraduras se disponen directamente sobre la manta, no requieren una protección adicional. En la instalación sobre emplantillado siempre hay que considerar un espesor mínimo de 3 centímetros. El geotextil tejido debe quedar dispuesto siempre contra el hormigón. ¿Por qué esto? El geotextil tejido es aquel que dijimos que tiene la vellosidad que se incorpora en el hormigón y que constituye el anclaje de la membrana a la masa de hormigonado. Esto es muy importante si ustedes piensan que nosotros somos un país sísmico y, por ejemplo, una fundación que tenga un asentamiento, al estar la membrana embebida con estas vellosidades en el hormigón, lo que va a hacer la membrana va a ser seguir este asentamiento, va a seguir a la fundación en el asentamiento y no se va a producir una apertura por donde se nos va a filtrar el agua. Por eso es muy importante esto. Es común que cuando vamos a ver una obra donde vamos a aplicar bentonita, comiencen algunas diferencias de opinión con la gente que tiene preparada la cancha donde vamos a trabajar. Uno dice, oye, hay que reparar esto aquí, hay que reparar esto. Entonces dice, oye, pero ¿cómo necesita la superficie? Entonces, ante esto de explicar, en fin, decidimos hacer este cuadro, este esquema de regularización, que es bastante claro. Ayuda mucho a que el cliente sepa qué es lo que uno espera para poder lograr un muy buen resultado en la impermeabilización con bentonita. Este esquema nosotros se lo entregamos al cliente. Esto es lo que necesitamos. Eso nos sirve mucho. Aquí hemos resumido el cuadro que vimos recién, el 7.2, que no deben haber irregularidades con radio superior a 20 centímetros. La profundidad de una irregularidad no puede ser superior a 15 centímetros. La relación, esto es muy importante, la relación profundidad-extensión es lo habitual, debe ser menor o igual a un quinto, no más que eso. Los elementos de anclaje que suele haber, como el suelo clavado en el sol nailing, que sobresalen del soporte, deben cortarse en la parte no funcional y protegerse, con el fin de evitar un daño al sistema de permisión. Un poco más adelante le voy a mostrar una fotografía donde está expresado cómo debe hacerse y cosa que es bastante simple. La finalidad del método de la regularización a base de hormigón proyectado o morteros preparados es cumplir con la geometría detallada en la figura 7.2 que le entregamos recién. Eso ayuda mucho al cliente y es más, eso suaviza la relación instalador-cliente, que oye, me pides muchas cosas, mejor lo pides una vez y ahí está. Finalmente, el espesor de la regularización debe ser el suficiente para cubrir o suavizar todas estas irregularidades. Eh, Para que exista un efecto envolvente como una membrana confinada, no se recomienda instalar un mortero sobre la manta recién instalada. Ante un asentamiento no funcionará. Eso lo explicamos recién, que no la va a seguir, ¿cierto? Las mantas deben instalarse clavadas a favor del hormigonado, tanto vertical como horizontal. Esto pudiera parecer algo muy lógico, sin embargo, en instalaciones que hemos visto en oportunidades, no se respeta. Si usted no traslapa a favor del hormigonado, lo que va a ocurrir es que el hormigón se va a meter detrás de su manta y va a generar lo que hemos hablado. No puede haber una componente en el eje Z, nos va a dar una componente tridimensional que va a generar un problema. Los traslapes los sellamos nosotros habitualmente con 300 gramos por metro cuadrado de terrae. Para instalar la membrana de manera horizontal, la enfierradura deberá instalarse con posterioridad.
Uno podría decir, oye, pero este último punto que tú tocas es evidente. No lo es tanto, no lo es tanto. Eh, en esta imagen que les muestro, que es una obra que hicimos en Temuco, el enfierrador partió como avión y puso la enfierradora del muro y nosotros tuvimos que enhebrar la membrana entre el natural y la enfierradura. Un gran problema. Imagínense instalando esos rollos ahí entre medio. Y esto no nos ocurrió una vez, nos suele ocurrir. Y tiene que ver con esto de que nosotros como impermeabilizadores estamos 3 o 4 días en la obra, salimos de la obra, avanza la obra y nos llaman, oye, de nuevo ahí. Volvemos a los 5 días y a los 5 días el enfrentador ya avanzó sobre los muros y estamos de nuevo complicados. Yo creo que es importante hablar con los clientes y tratar de lograr bacheos. Me explico. Que el cliente te diga, mira, yo voy a avanzar en la losa, voy a avanzar 200 metros cuadrados diarios durante estas 2 semanas. Entonces, uno programarse para ir a hacer los 200 metros cuadrados diarios. 200 metros cuadrados diarios que uno pone y se instala en la enfierradura. Les voy a explicar también por qué esto es tan bueno. Porque esa enfierradura que se instala sobre la membrana constituye una gran protección para ella. Ya no hay tránsito de personas, no hay tránsito de un vehículo, en fin, queda protegida la membrana. Más adelante les voy a mostrar otra gran bondad de esto. La fotografía que ustedes ven nace a raíz de una curiosidad que teníamos. Esta también es una obra que hicimos en... No, no recuerdo si es en Valdivia, Temuco. Pero nosotros queríamos ver qué tan tenaz era la unión que resultaba entre estas vellosidades que tiene la bentonita y el hormigón. Y una vez fraguado el hormigón, fuimos y desprendimos mecánicamente arriba un poco de membrana y empezamos a traccionarla. Primero 2 manos, después 4 manos, después 6 manos. Imposible. No sale, no se mueve. Es tenaz absolutamente. No hay forma de desprenderla. Eh, en la fotografía que muestro es que esta situación es la que mencionaba, que a veces se demuele una casa antigua y que tiene construido un edificio más nuevo al lado y empiezan a aparecer cosas subterráneas. Y aquí lo que ven ustedes en la mano izquierda es un muro berlinés que tiene 10 años de un trabajo que hiciéramos y en los 10 años se ve cómo se ha derruido casi completamente la madera. Ya no existe prácticamente. Esto tiene 10 años. Esta también era una pregunta que nos hacíamos nosotros siempre. Oye, ¿qué pasará cuando la madera ya no está, bueno, ya se pierde? En fin. Bueno, la respuesta está aquí a la mano derecha. En la fotografía de la mano derecha, ustedes pueden observar que está la membrana. Está la membrana ahí ubicada, adherida al hormigón. Y es más, abajo se nota inclusive un refuerzo que hay. Ahí está, incólume, después de 10 años. La madera ya no existe. Aquí está, en esta fotografía, lo que explicaba yo de la membrana tras la enfierradura. Y aquí hablamos de las superficies parejas. A veces uno dice, oye, es que la membrana de bentonita tiene grandes bondades, uno la trabaja, la mueve, la molda, pero no se puede abusar. Esta es una superficie que alguien entendió que estaba apta para trabajarla. Y esto no puede ser trabajable. Esto está mal. No puede ser. Esto no está apto para trabajar. Usted va a tener problemas si trabaja ahí. También ocurre que el confinamiento, que es aquello que es lo más importante a usar, el concepto de la ventanita, hay condiciones en que es muy difícil lograrlo. Aquí, en estas condiciones que estamos aquí, que muchas veces se producen en las áreas o sectores de infiltración en los edificios, eh, usted no puede usar bentonita porque no va a poder dar un buen confinamiento. Entonces, lo que usted debe hacer es combinar soluciones. Por ejemplo, usar
en ese sector una membrana asfáltica o una membrana líquida. Es lo que hacemos nosotros habitualmente. Aquí tiene otro caso en que la membrana no se puede instalar sobre bolones o irregularidades, como ve usted en la mano izquierda. Esos suelos son muy propios del sur de Chile, ¿ah? Temuco, Valdivia, nos encontramos habitualmente con eso. Puerto Montt, lo mismo. Nos encontramos con esto, con estos bolones, entonces el cliente dice, ya está listo. No, eso no se puede trabajar. No se puede trabajar. No se puede instalar membranas sobre bolones o irregularidades muy notorias. Recuerden que tenemos el cuadro aquel que entregamos para que tengan todos claros cómo debe ser la superficie. En esta otra estamos mostrando manta que se instala en un terreno natural entre pilas. Sin duda alguna requiere shotcrete. No hay otra posibilidad dentro de lo que nosotros vemos. Lo requiere. Aquí este es un caso digno de Ripley. Aquí está todo lo malo que puede ocurrir. O sea, es cuestión de mirar los taludes, cosa de mirar los cortes, cosa de mirar los bolones. Usted no puede instalar ventanita aquí. O sea, es buena, pero no abusemos, nunca tanto. Para que se produzca este confinamiento, las superficies deben estar parejas. El confinamiento es lo fundamental. Hay que instalar shotcrete. Es necesario. Ahora vamos a hablar de algunos puntos singulares, que son normalmente las juntas, los traslados, las esquinas, las pasadas. Todo esto suponen discontinuidades o terminaciones en el sistema constructivo. Ahí ustedes aprecian cómo está puesto un refuerzo sobre el perfil hincado. En general, el proyectista es quien indicará dónde van estos refuerzos. Habitualmente eh, depende del tipo de sustrato y del soporte. Este refuerzo del perfil hincado tiene la particularidad que, no sé si observan las dos líneas negras, se trata de Bentosil, que es una pasta bentonita, que solo lo usamos en ese caso. Aquí hay un refuerzo en la justa construcción entre losa o muro. Esto se instala solo en el muro berlinés. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hemos notado que es una zona que nosotros la llamamos compleja. Ya hemos observado que los problemas suelen producirse en algunos sectores y son aquellos en los que nosotros reforzamos. El sello entre los amuros, fundamental. Ahí está, yo diría que a lo menos el 50% de los problemas con que usted se va a encontrar después de impermeabilizar van a estar ahí. Y le voy a decir que no, no siempre el problema es del instalador. Quiero regresar a aquel concepto de que, o aquella analogía de que la ventanita impermeabiliza como el cobre conduce la energía eléctrica. La ventanita siempre va a impermeabilizar. Entonces, si hay un problema de impermeabilización es porque o no la instalamos bien o no hay confinamiento. En ese punto en particular que estamos indicando, se producen habitualmente concentraciones de árido, se produce migración de árido en la faena de hormigonado y eso genera nidos, que son un tremendo y repetitivo problema. Esto nos ocurre a nosotros, cuando ocurren estas filtraciones normalmente vamos a trabajar con un demoledor liviano y solo apoyamos la punta y pasa completo, se introduce en una cavidad inmensa que es un nido. Eso no es responsabilidad del instalador, es responsabilidad de la faena de hormigonado. Esto es muy importante porque constituye muchas veces una discusión con el mandante. No es responsabilidad del instalador. Hace poco hablábamos de este tema de la cabeza del perno autoperforante que se cortó, ahí se depositó un flujo de una cantidad de hormigón para suavizar la curva sobre la cual va a pasar la ventanita. Y abajo también se ve una oquedad que ha de repararse. Otro punto singular está en estas pasadas de tubo. Todos los elementos que atraviesen la manta deben ser tratados de esta forma. Ustedes pueden ver que tenemos puesta la manta abajo, hemos puesto nuestra pasta y
ocupamos un cordón de bentonita que requiere un requerimiento mínimo de 75 milímetros. Ya voy a explicar aquello. Y ustedes pueden ver que además lo hacemos con esta capa de ventosil que nos genera, más o menos ocupamos 19, 20 milímetros en el perímetro completo y nos genera un sello completo. Bueno, recién mencioné el cordón bentonítico. El cordón bentonítico es un extruido que está compuesto de bentonita sódica, hidroexpansiva y además goma butílica. Esta goma butílica le aporta la capacidad de maleabilidad. Uno lo puede doblar y mover y con ello permite seguir las crestas y los valles que uno muchas veces encuentra en la superficie donde lo está instalando. Eh, esto nosotros ponemos que se puede expandir hasta 5 veces su volumen inicial. Nosotros esta prueba que está hecha aquí en la fotografía la hemos hecho. Un vaso con agua, hemos puesto el cordón y lo hemos dejado ahí y hemos visto cómo se produce este hinchamiento que realmente es muy potente. Más o menos estos cordones tienen alrededor del 75% de su contenido es bentonita de sodio. Eh, en la fotografía que muestro ahora, el sector oscuro es el cordón instalado. Y las flechas verdes están indicando cómo la bentonita a través del agua va viajando y va tapando, cubriendo, sellando todas todas estas imperfecciones, fisuras, grietas que tiene el hormigón. O sea, está haciendo un trabajo de sellado. Pero esto no es instantáneo, les repito. Usted cuando impermeabilice con bentonita, es probable que los primeros días tenga alguna filtración. Pueden ser 10 días. Dentro de esos 10 días usted va a notar cómo va desapareciendo un gran porcentaje de esas filtraciones. Y eso es porque está ocurriendo este fenómeno. Está migrando desde las mantas, está migrando desde el cordón, la bentonita, obstruyendo las filtraciones que hay en esta fisura. Es importante entender que como esto va a producir esta hidroexpansión, va a haber una fuerza y esa fuerza tiene que ser contenida por el hormigón. Y para eso se requiere entre 50 y 75 milímetros radiales en todo el perímetro de la instalación del cordón de hormigón para que pueda sostener o afirmar este hinchamiento. El cordón se instala, muchas veces me preguntan, oiga, ¿se instala en las juntas verticales o se instala en ambas? Se instalan las juntas horizontales y las verticales. Generalmente una distancia mínima de 2 pulgadas desde la fuente de agua. Ahí viene otra pregunta. Y cuando tengo muros de gran espesor, ¿dónde? ¿En la mitad? ¿En el extremo? Oiga, póngalo lo más cerca de la fuente de agua, respetando estas 2 pulgadas. Lo más cerca de la fuente de ingreso del agua. O sea, mientras más rápido paremos el agua, tanto mejor. En algunos casos, inclusive, ha sido necesario instalar doble cordón. Esta gráfica muestra exactamente lo que conversábamos recién. El cordón instalado, tenemos el agua de lluvia y de riego, tenemos la napa y se ve cómo se van sellando las cavidades colindantes junto con la expansión del cordón, formando finalmente un sello total de la junta fría. La junta este sello, como les digo, va ocurriendo a través del tiempo, entonces eh, tarda algunos días en sellar absolutamente todo. Pero recuerden y le insisto, la bentonita impermeabiliza siempre porque es su naturaleza impermeabilizar. Precauciones de la instalación del cordón de bentonita. Recuerden que necesitamos un recubrimiento mínimo de 5 centímetros, entre 5 y 7,5 hemos hablado. Habitualmente en la construcción encontramos las superficies húmedas o mojadas, entonces no nos permite usar un adhesivo. Entonces lo que hemos hecho es clavarlo. La superficie debe estar pareja, lo más pareja posible, ojalá sin nidos o protuberancias. Eh, Normalmente
lo Oye, instalamos poco antes del hormigonado. Y esto lo hacemos para evitar un hinchamiento prematuro. Por ejemplo, acá en la zona que estamos nosotros, si lo instalamos y van a hormigonar 3 o 4 días después, en esos 3 o 4 días llueve, se activa el cordón y se echa a perder, hay que reemplazarlo. Quiero indicar en la fotografía de arriba, ese cordón está instalado obviamente demasiado cerca del muro. No está bien instalado ese cordón. Sin embargo, sí tiene algo que es muy bueno. Se ve que los clavos están dispuestos más o menos cada 10 centímetros, pero además, fíjense que hay un clavo en cada protuberancia o en cada valle que se produce en esa superficie, no respetando los 10 centímetros. ¿Se fijan que hay? Entonces, la receta completa que me permito dar como instalador es clave cada 10 centímetros y clave cada una de las crestas o valles que haya entre esos 10 centímetros. Repito, ese cordón está instalado demasiado cerca del muro. En la fotografía de abajo la quise poner porque ahí usted puede ver que la superficie está llena de nidos y de protuberancias tiene de todo. Ahí usted no puede instalar cordón de ventanita. No le va a resultar, no va a quedar bien. Y como siempre hemos dicho, instalar de preferencia más cerca de la fuente de agua. Otro dato de instalador. Si usted no clava bien el cordón, es muy probable que en la faena de hormigonado, cuando venga el vibrado, la sonda baje y golpee el cordón y lo va a desplazar, lo va a cambiar de ubicación y no le va a servir. Por eso es que tiene que quedar bien y perfectamente clavado, porque lo van a golpear. Independiente del uso de la ventanita en el mercado, sabemos que existen otros tipos de juntas que pueden usarse perfectamente en este sistema, que son complementarios y que deben estar cada vez que se requiera. Eh, Quiero hacer un paréntesis. En lo que conversábamos recién entre la manta de bentonita y el cordón de bentonita, se habla de un sistema. Eso indica que debo ocupar ambas cosas. No es que yo pueda decir, no, yo ocupo el puro cordón nomás. No, no le voy a poner cordón porque arriba está la manta de bentonita. No, eso es un error. Debe ponerse ambas cosas. Están hechas para eso. Además, si usted piensa en una junta fría, usted tiene justo el espacio para que se produzca la expansión tridimensional, que hemos dicho que no debe ser. Ahí no hay confinamiento. Por eso debe ir este refuerzo. Debe ir un cordón en las juntas. Entonces aquí citamos la junta PVC, la metálica, en fin, las mangueras de inyección y las hidroexpansivas poliméricas. La junta de hidratación. La junta de hidratación siempre debemos colocar una placa de acero para que permita el desplazamiento libre de los bordes de la junta, siempre que permita el trabajo. Eso es fundamental. Siempre lo hacemos y no tiene posibilidad de no hacerse. Hágalo, lo requiere. La fotografía que muestro ahora muestra un grupo de gente haciendo instalación de bentonita bajo condiciones de lluvia. No es una gran lluvia, diría yo que es una garuga persistente, algo más que eso, pero se está trabajando y están instalando ventanitas. Las personas cuando no han tenido esta experiencia piensan que de haber un mal clima usted no puede instalar ventanita porque se va a mojar y se va a activar. No, eso es un error. Nuestra experiencia es que mientras el agua no se apose sobre la manta, que el agua corra, el precongestionamiento que hemos hablado, que dan estas vellosidades, estos hilos que están atravesando y uniendo ambos geotextiles, permiten un preconfinamiento que va a permitir que no se active la ventanita. Menos aún cuando usted habla en muros en que el agua corre con mayor facilidad gracias a la gravedad. ¿Cómo entender o cómo ver cuando la manta bentonita no le sirvió porque se humectó demasiado? Lo que usted va a observar es que empieza a aparecer en la cara superior de la bentonita, la cara que usted ve, empieza a aparecer un barro, este gel que es medio amarillo, café amarillento, empieza a aparecer, ahí significa que se activó la membrana. Y eso ya no le va a servir. Entonces usted va a tener que retirar todo el tramo que presenta esta anormalidad y reemplazarlo
por un tramo nuevo. ¿Qué cuidados le recomendaría yo? Le diría que usted tiene que evitar que el agua se apose en la membrana que tiene sobre losas, ¿no es cierto? Que el agua fluya, que corra, o tápela, ponga una carpa con polietileno, evite que entre el agua, que no se apose. Y una vez que se mojó, aunque no se aposó, no debe haber tránsito sobre ella, porque cuando usted presione, cuando la gente camine sobre la manta esta humectada, la va a activar y va a comenzar a aparecer este barro que le dice a usted que tiene que reemplazarla. ¿Qué le recomiendo? Una vez que instale usted la membrana, ponga lo más rápido posible, si va a tener condición de lluvia o cualquiera, ponga lo más rápido posible la enfierradura que va sobre ella, porque así las personas o los vehículos no van a transitar sobre su membrana, van a hacer equilibrio sobre los fierros. Ahora, los nidos. Los nidos ya los conversamos, son un problema grave porque producen una falta de confinamiento y usted tiene una filtración. Traslapos contra el hormigonado, también lo conversamos. Si usted traslapa en, en contra del hormigonado, se le va a meter la membrana, se le va a meter el hormigón detrás de la membrana y va a tener un movimiento tridimensional, componente sobre el eje Z, va a tener filtración, no le sirve, hágalo a favor del hormigonado. Aquí yo diría que este es un caso inaudito. Usted puede ver la irregularidad del terreno. Hay de todo. Hay bolones. Eso no está bien. Eso no va a servir. ¿Y por qué no va a servir? Porque cuando depositen el hormigón ahí encima, la presión del hormigón esta membrana que está apoyada en el bolón y que está quedando en el aire en alguna parte, se va a romper y se va a filtrar. Va a tener usted un problema. Finalmente aquí indico algunas cosas de todas las que hemos conversado que me parecen a mí que son las muy importantes. Entrada en materia extraña entre los traslapos, lo conversamos. Es muy importante que siempre se clave la manta. Me ha tocado en oportunidades ver losas en que la manta está dispuesta una sobre otra traslapada, pero sin clavo. Dicen, no, la gravedad la va a firmar. No, eso no es cierto, porque cuando se produzca la ola de hormigón sobre ella, la va a mover y va a abrir su membrana, va a tener problemas. Hemos hablado de las coladas de hormigón, deben ejecutarse en el mismo sentido los traslapos, evitar romper o detener la lámina en actividades posteriores, no circular sobre el geocompuesto con vehículos o máquina salada, con mayor cuidado cuando esté húmeda. Y finalmente, toda pasada de ducto a través de la manta debe considerar un sello con una cinta que contenga bentonita sódica, tal como lo mostramos en las imágenes anteriores. Oye, yo solo agradecerle su atención y ojalá haya podido entregarle y cooperar con la actividad de ustedes y de nuestro querido Chile. Muchas gracias y hasta luego.